Pues buenos días a todos. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de la información que es valiosísima para los adolescentes, para los jóvenes y yo creo que para la comunidad en general. Gracias por esta invitación. De verdad que estamos muy contentas y ya más adelante pues también les tenemos preparado algo muy bonito, sobre todo en esta connotación de la importancia del reconocimiento de las emociones y los trastornos mentales en la juventud. ¿Por qué esta área se encuentra tan abandonada? A pesar de que estamos haciendo muchísimos esfuerzos, que estamos trabajando día con día para que los jóvenes se den cuenta de la repercusión que tiene el cuidado o el no cuidado de la parte psicológica en el ser humano, ¿verdad? Entonces, prácticamente mi ponencia va a estar encaminada a eso y quiero empezar recordando algunas de las cosas que se viven per se en la adolescencia, ¿sí? Y recordando que es un periodo de contradicciones, confuso para los jóvenes, ambivalente, doloroso por sí mismo. Y con esto quiero decir, pues, se atraviesan un sinfín de cambios que no solamente son a nivel físico, sino es toda una revolución a nivel emocional, donde esto por sí solo trae un dolor a los adolescentes, ¿no? Y, por supuesto, fricciones a través del medio familiar y social. ¿Por qué? Porque socialmente aún no estamos completamente preparados para lidiar con estos cambios en el adolescente. Son todo un reto para los padres, para los maestros y para todas aquellas personas que convivimos directamente con los jóvenes. Y a veces este cúmulo de emociones que ellos manifiestan, tal vez sin entendimiento, nos provocan y nos generan también emociones a nosotros mismos. Y no sabemos cómo lidiar exactamente con ellas. También aquí existe la construcción de, más bien, el rompimiento de todos aquellos hábitos infantiles donde ellos se encuentran en esta lucha de abandonar precisamente lo que fueron como niños y exigirle a la sociedad pues esta participación ya más como adultos, ¿no? A ver, Asturi, que la cito por ahí, también nos menciona que en el síndrome de la adolescencia o de la normalidad en la adolescencia, el adolescente atraviesa por varios duelos, que es la pérdida del cuerpo infantil, que es este conocimiento que ya no más van a ser niños y que están entrando a este mundo de adultos donde van a estar sometidos a exigencias, van a estar sometidos a roles muy específicos y que obviamente ya no hay retorno. Y el adolescente sufre este dolor, sufre este duelo, que lo pasamos todos, ¿eh? No, nadie se salva de este duelo que experimentamos como normal de nuestra propia etapa. Otro de los duelos también es la pérdida de este trato de los padres hacia ellos. Los tratos ya no van a ser los mismos. El padre ya no va a tener la misma exigencia porque le va a empezar a demandar conductas más adultas. Le va a demandar responsabilidades, le va a demandar también un juicio más acertado. Y aquí el joven empieza a concientizar que el padre ya no más lo va a estar tratando como aquel niño pequeño, sino como alguien que está entrando propiamente al mundo de los adultos, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta todo esto, a ver si me voy un poquito por ahí. Además de todas estas fricciones, se suman presiones sociales que generan un sinfín de emociones difíciles de entender y de regular para ellos y para nosotros que estamos en contacto con ellos. El potencial afectivo se canaliza a través de las diferentes emociones, tanto positivas como negativas. Por eso también tenemos adolescentes que al no tener este entendimiento de la etapa o al no tener este entendimiento de lo que va sufriendo, pues entran en rebeldía, en actitudes que más que verlas como un periodo normal, se vuelven en un conflicto. Empezamos con los adolescentes que se salen de casa, que empiezan a retar a la autoridad en las escuelas, que ya no entran a las clases, que empiezan con el consumo de drogas
sobre todo por esta importancia que le da al contacto social o al pertenecer a un grupo de iguales. El adolescente va evolucionando aspectos básicos de su persona, como el desarrollo del pensamiento. Su pensamiento ya no se centra en cosas concretas, sino por lo contrario, empieza a tener un nivel de abstracción más profundo. Empieza a tener este proceso de concientización o de profundización en sus conductas y en las conductas de los otros, porque esta es una evolución del pensamiento y es algo normal que todos vamos pasando. Además de que tiene un descubrimiento mayor de lo que significa su vida interior, la formación de su identidad y su orientación hacia el mundo de los valores. Esta etapa en particular es crucial para la formación, o mejor dicho, para que estos valores que se han ido enseñando desde la infancia se establezcan y se queden para toda su vida. Es por eso que todos sumamos esfuerzos para darle este mensaje a los adolescentes y a los jóvenes de los valores que son importantes tanto para la familia como para la sociedad. Porque un adolescente que se cicla en este proceso y que no tiene un adecuado encaminamiento, seguramente pues vamos a tener conflictos mucho mayores a nivel de su personalidad. Posteriormente tenemos un proceso de introspección y el desarrollo de su yo, como bien decía también la ponencia anterior, y todo esto se orienta en gran parte hacia sus sentimientos y emociones. Comienza a experimentar sentimientos y emociones mucho más complejas, que son a su vez más intensos y en ocasiones desbordantes. ¿Por qué? Porque comienzan estas preguntas de ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Por qué estoy sufriendo tantos cambios? Esto no es tan sencillo, no sé si alguien recuerda exactamente su etapa de adolescencia, pero a algunos nos tocó vivirla un tanto conflictiva, porque había muchas interrogantes a nivel de pensamiento y a nivel de emociones, de cosas que estábamos sintiendo sin entender por qué estaban ahí. O alguien me dice, no, nunca pasé por eso. ¿Alguien lo vivió? Entonces, esto es importantísimo, porque si ustedes, por ejemplo, están teniendo contacto con grupos de adolescentes o están siendo padres de adolescentes, si lo tenemos consciente, el manejo de las mismas va a ser mucho más sencillo y no vamos a estar en constante enfrentamiento con estas conductas que son pues parte de una etapa, ¿de acuerdo? Entonces, esto que les comentaba acerca del pensamiento, pues empieza a ser más lógico, más abstracto, más hipotético y mucho más reflexivo. Y aunque parezca que los adolescentes no están siendo conscientes de sus conductas, en realidad sí lo están siendo. Y están precisamente en ese proceso para identificar, para conocer, para trabajarlas y poder elaborarlas para su vida más adulta. Ocurre que están demasiado centrados en sí mismos y esto genera algunas creencias, como por ejemplo, creen que son la única persona en el mundo que están viviendo eso. Es que tú no me entiendes, mamá, es que tú no me entiendes. O terapeuta, no, es que realmente tú no me estás comprendiendo lo que yo estoy sintiendo. Y este vacío que ellos van experimentando, se les tiene que ayudar a ponerle nombre, a comprenderlo, desde dónde está surgiendo. Y esta metabolización de esta emoción o de esta creencia seguramente va a disminuir el estrés, va a disminuir la angustia y va a ser un adolescente mucho más productivo a nivel de emociones. También piensan de alguna manera que son completamente especiales y que nadie los va a entender, que no van a tener este entendimiento y mucho menos por la familia, que es como su primera guerra, ¿no? Que tienen que lidiar a través de los padres y a través de las reglas que se le van a imponer desde casa por este cambio que les comento, del rol del niño al rol del adulto. Por tal motivo, experimentan constantemente esta montaña rusa que les comentaba de emociones y que de alguna manera esto no es conflictivo. Tal vez vamos encaminados a patologizar constantemente la conducta conflictiva del adolescente y no es así. Hay que quitarle este nombre, hay que quitarle esta etiqueta de que el adolescente es conflictivo y que eso ya es un problema.
no es un problema, es parte de su etapa estar en el conflicto. Ya hay autores inclusive que mencionan que el adolescente que no está presentando conflictos es precisamente el adolescente al que tenemos que ayudar más directamente. Chéquense la paradoja de esto. El adolescente que no presenta conflictos seguramente no está atravesando adecuadamente su etapa de adolescencia. Entonces nosotros, con mayores recursos y con mayores argumentos, podemos ir lidiando estos conflictos propios del adolescente. Entonces, el ambiente pocas veces se detiene a propiciar estas emociones y pocas veces ayuda a que sean entendidas y procesadas. Por tanto, como receptores o como sociedad, debemos abrir terrenos para que estas emociones sean habladas y que alguien les ayude a metabolizarlas y a comprenderlas para que se disminuya esta angustia de las que les estoy hablando. Este enfrentamiento que existe entre la identidad y la confusión de roles se hace frente a cambios físicos determinantes y demandas sociales. El adolescente no solamente tiene que cambiar el pensamiento o tiene que evolucionar su pensamiento, sino también tiene que hacerle frente a todos aquellos cambios corporales que de inmediato generan un impacto en sus emociones. El verse un día de determinada manera frente al espejo y después de otro darse cuenta que su cuerpo ya cambió completamente y que además hay sustancias en su cuerpo que están liberándose precisamente para que estos cambios se den, ya da una revolución emocional en su cuerpo y hay que tomar mucho en cuenta esta parte. El adolescente va a observar y va a analizar los sucesos interiores de una manera más profunda, a través de la introversión activa, estar constantemente viendo hacia adentro, todo el tiempo, aunque no lo tenga como un proceso muy consciente. Y comenzando a concebir también los sucesos interiores presentes en el resto de las personas. Aunque no lo creamos, los adolescentes, los jóvenes, alcanzan a darse cuenta de lo que su comportamiento repercute o bien ocasiona en el resto de las personas. Y es ahí precisamente donde no alcanza a entender o acomodarlo y donde nosotros como sociedad podemos entrar para ayudarle a poner ese equilibrio, a entender lo que está pasando y a que él comprenda cómo sus actitudes repercuten en la familia y en la sociedad. Este desarrollo de la identidad que va sufriendo el adolescente está ligada a la forma de asumir las emociones y los sentimientos y proyectarlos sobre el resto de los seres humanos. Si en casa, por ejemplo, lo que se le hace es restringirle la expresión de las emociones y no ponerle un nombre a lo que él está sucediendo, obviamente el conflicto lo vamos a estar. Le vamos a permitir que crezca. Si de lo contrario propiciamos este ambiente para hablar de lo que él está sucediendo, ponerle palabras a lo que él está experimentando, él poco a poco va a ir disminuyendo estas conductas. Entonces, existe una clara necesidad de intimidad, lo que significa que buscan su propio espacio. Si nosotros no les ayudamos a que completen este proceso de intimidad, de que tengan su propio espacio, y no me refiero solamente a una delimitación física, sino también a su propio espacio a nivel emocional, a respetar sus emociones, a darle valor a sus emociones, pues difícilmente vamos a ayudarle a que él atraviese estos cambios. Además se presenta una preocupación por la opinión de los demás, fundamentalmente de los amigos, y aquí a veces como familia o como sociedad lo que hacemos es desacreditar la importancia que ellos le dan a la opinión que tienen los grupos. Es decir, si ellos dicen, bueno, es que fulanito me está diciendo que haga esto y para mí es importante, y nosotros por el contrario les comentamos, no, eso no importa, eso no vale. Lo que estamos haciendo es que el adolescente, lejos de metabolizar esta emoción, la haga más grande, y entonces esta cuestión de la rebeldía y de la oposición crezca hacia nosotros como grupo social. Por tanto, los cambios emocionales son los protagonistas de toda esta historia. Y somos nosotros también como actores principales para que los adolescentes tengan esta metabolización de emociones
y aprendan a darle el valor a las emociones. Este es un trabajo que tenemos que hacer desde que son pequeños y sería ideal que desde que están bien pequeñitos nosotros enseñáramos a que ellos pusieran nombre a las emociones, a que ellos exploraran en su interior. Sin embargo, pues es un trabajo que nos toca hacer desde ahora, ¿no? Que no hemos practicado tanto en esto, pero creo que estamos muy a tiempo para seguir trabajándolo. Los cambios en el estado de ánimo son continuos y sin motivos aparentes, por lo que una falta de reconocimiento de emociones, sentimientos y pensamientos generaría mayor angustia. Por tanto, quiero resaltar que el hecho de la conciencia emocional se define como esta capacidad o esta conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás. No basta con enseñarles a que identifiquen sus propias emociones o a que las validen. El siguiente paso es también generar esta labor de empatía hacia los otros. Es difícil, sí, pero seguramente este proceso va a ayudar a que el adolescente enfrente su etapa con menores conflictos, con mayor suavidad y con un mayor entendimiento de lo que está pasando en él y de lo que puede generar en las otras personas, que creo que es un área débil en la que tenemos que trabajar en cuanto a la empatía, no solamente con los adolescentes, sino con todas las personas, ¿no? Me voy a adelantar un poquito. ¿Qué hay por hacer? Generar en los adolescentes el conocimiento de las emociones y predisponer la comprensión de su propia vida y la proyección social de la misma. Al reforzar esta importancia de la conciencia emocional, los adolescentes podrán regular emociones intensas, que las emociones intensas son parte de su etapa, modular las emociones que fluctúan rápidamente, es decir, todos estos cambios emocionales que salen en un solo día y que parece que son tres Tasmania en una sola persona, ¿no? Esto nos ayuda a que ellos regulen rápidamente estas emociones fluctuantes, a controlarse de manera independiente sin la necesidad del otro, a comprender las consecuencias sobre sí mismos y los demás sobre la expresión emocional y a distinguir entre las emociones y los hechos para evitar razonar en base a emociones. Creo que esto es básico, es algo que podemos lograr y conseguir en la adolescencia, y estas competencias requieren un proceso de enseñanza y aprendizaje, prueba y error, no con una vez que le enseñemos, con una vez que hablemos, no va a funcionar así. Esto amerita todo un aprendizaje constante que va a permitir que ellos logren atravesar esta etapa con mayor beneficios, desde las familias, desde la educación y con el fin de contribuir a una construcción integral de la personalidad. Tener adolescentes más sanos, más completos, sin tantos índices de trastornos, sin tantos índices de enfermedades, porque no solamente me refiero al trastorno mental, sino todas las implicaciones que la falta de todo esto puede conllevar, y puedo mencionarles embarazo temprano, introducción a sustancias y drogas, etc. Y bueno, todo esto al desarrollar las competencias emocionales favorece no solo la construcción de una persona más íntegra, sino también el prevenir y disminuir comportamientos problemáticos de riesgo. Aquí les dejo algunas de las referencias que pueden ustedes buscar y atender, y algunos de nuestros datos. Espero que esto haya sido de mucha utilidad. Gracias.